7:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Napoleón Santamaría, abogado tributarista. Lo invitamos para hablar qué significado tiene estas estadísticas que arroja el Servicio de Rentas Internas respecto de importaciones y exportaciones, como por ejemplo el impuesto al valor agregado en importaciones ha crecido si se compara entre enero-noviembre del 2024 y 2025. ¿Qué explicación hay sobre este incremento? ¿Se está importando más de lo que se exporta? Muy buen día, Napoleón. Saludos, apreciado Miguel. Un fuerte abrazo a ti a través de los micrófonos de la democracia, a todos los amigos que siempre nos dispensan con su amable atención. Mira, sí, efectivamente, cerrada ya la recaudación de noviembre, comienza a haber algunos indicadores interesantes respecto de cómo cierra la economía del país. Recordemos que el pulso de la economía de una nación es el resultado o se refleja claramente en sus indicadores de recaudación fiscal. Mientras más sana es una economía, mayor riqueza genera y por lo tanto mayor impuesto a la renta se recauda. O mientras mayor dinamismo económico tiene una economía, mayor producción de ventas de bienes y servicios se da en este mercado y por lo tanto mayor recaudación de IVA. Esto creo que está absolutamente claro y en general es el esquema general de la recaudación del país. ¿Qué le pasó al Ecuador del 2025? Miguel, el primer tema está en que el país crece en ventas, y eso es muy bueno, pero también crece en compras. Y este dinamismo que podría estar generando esta dinámica de compro más porque tengo que producir más y produzco más porque mi mercado ecuatoriano está demandando más, en inicio es un buen factor. Quizá el tema a analizar, y esta es parte de, yo digo siempre, los papers que las universidades tienen que destinar y dedicar al análisis y al estudio, es por qué crecemos más en el sector importación que en las compras locales. Y ahí tenemos una doble lectura. Primero, es el Ecuador cada vez necesita más de bienes importados, especialmente para sus procesos productivos, y Ecuador se ha quedado en una economía primaria donde su mercado, su explotación o su riqueza está dedicada y destinada al sector agroexportador exclusivamente, y por lo tanto demanda una cantidad de bienes y servicios para complementar, completar, perfeccionar el activo que está dispuesto a producir y comercializar, y por lo tanto tiene que importar más. Dígase esto, chips de computadoras, computadoras, equipos, maquinarias, etcétera, que no se producen en el Ecuador. Y esto en primer ratio sería, bueno, una clasificación, una dependencia del Ecuador a las importaciones, que esto es bien natural. Por ahí algunos economistas, Santiago, etcétera, sostienen que el Ecuador tiene 3 de las 4 partes de importaciones son necesarias a través del mecanismo de importación. Y si es que esta es la realidad del país, entonces, bueno, frente a esa realidad debemos avanzar. Pero otra lectura puede ser que estamos demandando bienes no vinculados a actividad productiva y que se están incorporando o se están colando en el mercado ecuatoriano a través de sistemas de importación. Y por eso es que el país está cerrando al mes de noviembre las cifras, y es muy difícil que cambien hasta el mes de enero. Pero en compras locales el país crece en un 7%, es decir, todo el mercado ecuatoriano ha crecido, ha comprado más en un 7% de producto nacional y crece en 18%, más del doble, en lo que son bienes importados. Esta clasificación, este detalle exacto de si son activos productivos, maquinaria, equipo, etcétera, o bienes vinculados a uso productivo o simplemente bienes de consumo, es parte del lápiz fino que todavía los indicadores o los vectores del SBI no nos muestra, pero que sí debe levantar alertas para tener mejor armado y mejor diseñado al Ecuador. Si tuviéramos algún problema de importaciones que no están vinculadas a actividades productivas, bueno, es precisamente el régimen tributario, es aquel que
orienta alentando o desalentando el consumo o la adquisición de bienes y servicios que podrían no estar vinculados a actividades productivas. Este quizás es el primer reflejo. En términos generales, diríamos, Miguel, en buena hora el país tiene mayor dinamismo, ojalá no se detenga, ojalá se multiplique, con esta salvedad de que sí se muestra un crecimiento acelerado de importaciones que a la larga podría ser perjudiciales si es que no están vinculadas a actividades productivas. Doctor Napoleón Santamaría, a ver, para desglosar estos temas, en el caso de compras locales, si la relación entre el 2024 y 2025, enero a noviembre, es de un crecimiento del 7%, refleja cómo aumentó en el caso de compras locales de 6.994 a 7.483.000. Así es, Miguel. Las primeras cifras son, ¿qué pasó en el 2024? En el 2024 el país importó, hasta noviembre, ¿no? Porque las cifras de este todavía no están cerradas, importó 2.161 millones. Para el 2025 estamos perdiendo 2.550 millones. Ahí tenemos un incremento de 400 millones de dólares de importaciones, una cifra importante. Y en compras locales, el año anterior, hasta noviembre, el país compró, toda la economía en conjunto, compró 6.900 millones, no, 994 millones, 6.994 millones, y este año 7.483 millones. Esto, Miguel, que son bienes servicios están grabados con tarifa 15% de IVA, reflejan, o mejor dicho, son la base de la tarifa del 15% del IVA. Por lo tanto, quien quiere saber cuánto está recaudando el país, solo coge y multiplica el 15% de estas bases y llega a ver la dotación. Ahora, en la economía también se transan mayor cantidad de bienes y servicios y que están vinculados a IVA tarifa cero, Miguel. Claro, como no hay recaudación en esas tarifas, en esa tarifación, entonces no se muestran en esta recaudación. Dentro del total de compras y de adquisiciones, claro que forma parte del conjunto de compras y ventas, pero en esta recaudación no. Y en este monto que estamos hablando de IVAs, ventas tarifa 15%, representan en el Ecuador aproximadamente el 63% de los bienes transables están sujetos a tarifa 15% y la diferencia, el 36, el 7%, sujetos a tarifa 0%. Ahí está toda la composición de las ventas. En resumen, se nota claramente en las dos líneas un mayor crecimiento, una expansión en la actividad económica respecto de la línea de compras. Insisto, una línea de compras que al final se incorpora en proceso productivo o en consumo final, que ese es el tema que nos falta analizar como país. Ahora, estos datos son importantes, los que usted ha revelado. Se está imponiendo el consumo de bienes importados a las compras locales, cuando usted daba a conocer que si se compara entre el 2024 y 2025, estos 11 meses, ha subido aproximadamente 400 millones, de 2.161 millones a 2.550 millones. Es decir, más se está consumiendo bienes importados que locales. Definitivamente en algunos sectores de nuestra economía, necesaria y obligatoriamente, porque, te insisto, Miguel, el Ecuador tiene esa dependencia de casi de 3/4 partes de sus materias primas son importadas, especialmente sus bienes de capital. ¿Y por qué? Porque esta visión que hemos tenido como nación es una visión de un mercado primario. ¿Dónde está nuestra fuerza exportadora, Miguel y amigos? Está en el agro. Nosotros somos número 1 en el banano y en el camarón y a nivel mundial. Sí, pero sigue siendo una producción agrícola primaria, mayor tecnificación, mayor productividad, pero sigue siendo el primer estadio de desarrollo de un país, que es el sector agrícola, ¿no? Al país le falta avanzar en industrialización de sus productos, o ya tecnificación, o producir las máquinas que tecnifican y entrar a un mercado de capitales, y entrar de tecnología, de conocimiento, de marca. Bueno, o sea, el país tiene que ir avanzando. Seguimos todavía en un estadio inicial. No es malo,
yo siempre he sostenido que hay que seguir siendo los número uno en el mundo. Si el Ecuador llegase en un corto tiempo, Miguel y amigos, a ser no solo el número uno del camarón en el mundo como es hoy día, sino retomar la posición del banano y consolidarnos, que nos hemos consolidado, pero con mayor prestancia y fortaleza en rosas, o en café fino de aroma, o en café de altura, perdón, o en cacao fino de aroma. Entonces, el país se convertiría en lo que parece que este es el camino, un producto, una cesta, una canasta de productos premium que el mundo demanda. Frente a eso, yo creo que la apuesta es que universidades, etcétera, le aporten, le apoyen en el tema de comenzar en investigación y desarrollo, buscar otros estados de desarrollo donde ya no dependamos de estados primarios. Miguel, lo que sí muestra la cifra, si tú lo ves, lo que ya les he hablado, es que al final de cuentas, el país al mes de noviembre, afortunadamente, porque las cifras parecían no muy alentadoras a mediados de año, en recaudación nacional, recaudación total, de los 15.895 millones, 15.895 que se recaudaron hasta noviembre del año anterior, este año ya el país ha recaudado 16.600 millones, con lo cual se ve un incremento de 4.85%, es decir, un 5% más de recaudación, que en términos generales, en términos globales, representa aproximadamente 800 millones de dólares, es lo que va a tener la caja fiscal. Yo sé que muchos que escuchan esto y dicen, pero es que el Estado tiene mayor fondo y deberíamos buscar dinamizar la economía, retrotrayendo el régimen tributario para que esa plata quede en el bolsillo de los privados. Y la respuesta es, sería interesantísimo hacer eso en el Ecuador, pero no es posible mientras tengamos hospitales sin medicinas, y mientras tengamos deficiencias en elementos de seguridad de la nación, mientras nuestra justicia sigue siendo corrompida y no podamos atender de forma adecuada y eficiente los sistemas de justicia, y nuestro sistema educativo todavía tenga falencias y no haya pupitres para todos nuestros jóvenes. Bueno, mientras haya necesidades básicas por satisfacer, es imposible que el Ecuador piense en retrotraer, regresar o recortar el régimen tributario, que es el único ingreso corriente y estable que tiene el país, frente, por cierto, a la paupérrima, a la mala, a la decadente representación en ingresos que nos dan las regalías petroleras. Y el Ecuador dejó hace mucho tiempo de ser el país petrolero que en el año 70 nos bautizaron así, porque la capacidad exportadora de petróleo que tuvimos este año no va a llegar a los 5.900 millones de dólares y neto, porque recuerda que parte de eso se va a cubrir los subsidios que teníamos aún en diésel y que seguimos teniendo en otros, por ejemplo en gas. Lo que le queda neto al país no supera los 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, las regalías petroleras cada vez son más exiguas. Tanto así que el país depende mucho más de que no se nos cierren los 6.200 millones que van a llegar este año de remesas de nuestros migrantes respecto de las regalías petroleras. Vuelvo al tema, los impuestos nos van a producir cerca de 18.000 millones de dólares, el petróleo cerca de 2.000 millones de dólares como ingresos del Estado ecuatoriano. Pero a la economía ecuatoriana está ingresando algo sorprendente, que son más de 6.200 millones de dólares que nos envían, que nos aportan, que nos asignan nuestros migrantes con su fabuloso trabajo alrededor del mundo y que no se olvidan de nuestro país. Déjame solo concluir con algo de esto que es interesante, este estudio de análisis de cifras y de conceptos. Los ecuatorianos hemos migrado al mundo y no nos olvidamos de nuestro país y realizamos 6.000 millones de dólares. La población colombiana es el triple y migran de la misma manera que migran los ecuatorianos. Pero todos los migrantes colombianos no llegan a superar los 10.000 millones, es decir, siendo el triple de población y triple de capital migrante, no llegan ni siquiera a duplicar lo que los ecuatorianos mandamos. Resumen, el ecuatoriano va, progresa, prospera, y ese buen futuro que tiene en el exterior se refleja con que esa cantidad de remesas que envían al país a su terruño del cual no se olvidan. Elementos que deben ser considerados y analizados hacia el futuro en política pública sobre migración, especialmente.
Napoleón, este crecimiento en el caso del envío de remesas paulatinamente ha ido aumentándose cuando se habla ya de 6.600 millones de dólares del envío. Definitivamente, este es un tema que los europeos tenemos que seriamente volcar en un tema de aporte a nuestros migrantes. Claramente el Ecuador no tiene factores de producción sólidos y solventes para generar empleo para todos los ciudadanos que tenemos en capacidad de trabajo en el Ecuador. Si vemos las estadísticas que nos da el INE, de la población económicamente activa, el 37% de ecuatorianos estamos en pleno empleo. La gran mayoría se debate en el subempleo y en el empleo precario, y el 5 o 6% que es el histórico está en el absoluto desempleo, sin ninguna fuente de ingreso y en desesperación total. Pero esto siempre hablamos de la población económicamente activa. Fuera de la población económica tenemos 3,5 millones de ecuatorianos que están en la población económicamente inactiva, que también son un peso, una carga, son ciudadanos que deben ser considerados, pensados en el desarrollo nacional. Si visto que el Ecuador no tiene esta capacidad de generar riqueza, y ya lo vamos a ver con el impuesto a la renta, Miguel, y por lo tanto fuentes de empleo y por lo tanto sueldos y salarios dignos para los ecuatorianos, una opción válida que tiene que ser bien entendida, no desprestigiada, no deteriorada, más bien apoyada, aportada desde normas de migración, de repatriación, de atención prioritaria a sus hijos, etcétera, es un proceso de migración. No podríamos comprarnos el mundo, pero podemos conquistarlo. Y si es que muchos ecuatorianos, por decisión propia y desde luego por las situaciones culturales que el país no ofrece, esto que estamos hablando, empleo y salario, tienen que emigrar al exterior. Y tenemos la fortuna de que esos ecuatorianos puedan progresar, porque claramente la mano de obra ecuatoriana está bien vista y bien calificada en el exterior, por ser trabajadores como somos en nuestro terruño, trabajadores completos, decentes, honrados, gente que trabaja y trabaja bien. Y adicionalmente a eso, este flujo de divisas que se retornan al país a través de remesas, que ojo, Miguel y amigos, que afortunadamente no entran en las estadísticas del presupuesto general del Estado, que afortunadamente no pasan por manos de ningún burócrata, porque llegan directamente a la economía real del Ecuador, porque llegan a la cuenta corriente de los hijos, o de la madre, o de la cónyuge, etcétera, la que es la y ella inmediatamente lo incorpora en la economía a través del consumo y en muchos casos de la inversión, porque muchos fondos sirven para su primera vivienda, etcétera. Definitivamente dinamizar la economía. Insisto, este año va a ser el triple de ingresos de lo que nos deja neto las reglas petroleras a lo que nos deja nuestros migrantes. Lo que falta ahí es política pública de incentivar a que haya un trato preferencial en tasa de interés para mejorar la vivienda de nuestros migrantes. Es decir, ser lo suficientemente inteligentes como país para seguir motivando, incentivando a que nuestros migrantes nunca se olviden de su país, nunca se olviden de su familia y cada vez nos aporten, nos ayuden con más repatriación de capitales a través de remesas. Ojo, que hay países como España que están pensando en algunos casos hacer un régimen tributario mixto cuando se operan especialmente. Pues se discute si en España, superados los 3.000 euros al año, van a comenzar a tributar o no estas remesas que se van a dar. Ecuador inmediatamente tiene que reaccionar y dar un beneficio. Creo que nos hemos olvidado en estos temas de fondo. Si nuestros legisladores entendieran las dimensiones de las cifras, que hoy las regalías que nos envían sus migrantes es el triple de lo que nos dejan las reglas petroleras, entonces creo que le tendríamos con mucha más atención a este capítulo. Y 3, Miguel, el tema que tú decías, ¿esta es una realidad? Sí, es una realidad. Yo no la veo como este discurso populista lacerante de que los ecuatorianos tienen que andar su país. Ojalá y cada vez los ecuatorianos entendamos que el mundo es uno, que la globalización llegó hace mucho tiempo y que si aquí no tengo los mecanismos de desarrollo, en otros lugares del mundo sí los podrá tener. Y para eso, insisto, el Ecuador debe generar esas políticas públicas. Pero esto conectado con la riqueza que puede generar esta nación. Mira, cuando vemos el impuesto a la renta es un impuesto que grava la riqueza, a lo que realmente genera un país. El año anterior, el año 2024, las personas naturales pagamos 298 millones.
Y este año, a noviembre nuevamente, vamos pagando 255 millones. Es decir, ahí tenemos cerca de unos 44 millones menos en reducción de impuestos de personas naturales exclusivamente. ¿Cómo se lee eso? Las personas naturales, o muchas personas naturales, o algunas de estas, tienen menores utilidades y por lo tanto causaban el impuesto a la renta. ¿Y esto se repite en personas jurídicas? Lastimosamente sí. Personas jurídicas el año anterior se tributaron 1.181 millones de dólares de impuesto a la renta y este año estamos en 778 millones de dólares. Mayor contracción. Y esto es lo que se puede explicar en ese dinamismo de la economía. Ya estamos. La economía donde sí se vende, el inventario está rotando y por eso los indicadores de IVA han crecido, por eso los indicadores de compras y sobre todo los importados que estamos hablando han crecido, pero los márgenes, la rentabilidad, las excedentes, los profits de las compañías no son lo generosos que eran antes. Vendemos más pero ganamos menos y esto muestra que no es parte de una economía absolutamente saludable. No es saludable cuando vende más y usted gana más. No nos interesa ni a usted como empresario ni al país le interesa que usted venda solamente más si no tiene mayor rentabilidad. El tema de vender más sin acompañar rentabilidad no es el ejercicio completo por país. Y esto muestra, por lo tanto, que este año, si en algún impuesto tenemos retroceso, caída o menos recaudación, lastimosamente es en el impuesto a la renta. Se debe en gran parte por un sistema de autorretención y retención a la fuente que creamos y que lo creamos de alguna manera medio nuevamente necesitando cubrir una necesidad fiscal, una necesidad de recursos del momento y no pensando hacia el futuro del régimen fiscal ecuatoriano. Pero quizá este es el mejor indicador que dice el Ecuador el próximo año, el año 26, tiene que tener una dinámica donde importe más, compre más, venda más, rentabilice más sus actividades económicas, genere más riqueza, generando más riqueza, genere más empleo, pague mejores sueldos, protege el medio ambiente y desde luego le contribuye a la nación pagando impuestos. Y quizá creo que para el 2026 es una tarea que hay que tentarse a realizar, mi querido amigos, es todo el gasto tributario que tiene el país al devolver impuestos. Este es un capítulo esencial. Tenemos sistema de autorretenciones de impuesto a la renta que les devolvemos a muchos contribuyentes porque el Estado les cobra en exceso. No debemos cobrarles en exceso. Hay que pulir bien esas cifras para que la recaudación sea lo más exacta y no extraigamos del bolsillo del privado, del empresario, recursos que ellos los necesitan. 1. 2, volver a validar para que se ejecute, se cumpla y realmente se efectivice sin dilatorias y sin demoras la devolución del IVA a las personas de la tercera edad, que volvamos a revisar el tema de IVA para exportadores. El exportador tiene que seguir teniendo esta ayuda del Estado en la medida en que el exportador nos cumpla, a la misión me refiero, un conjunto de perfiles fiscales adecuados para poseer un contribuyente que merece una reducción del IVA y volver a repetir el tema de los GAT municipales, que los GAT municipales ya no solo dependan del Estado central. Ningún GAT, ni Quito ni Guayaquil podría sostenerse sin la asignación estatal, pero una de estas es la devolución del IVA que representa 470 millones de dólares al año y que lastimosamente hemos visto que se va al gasto. Creo que hay una tarea fundamental para dejarte conocido a nivel de amigos. Este año vamos a devolver 3.170 millones de dólares que el Estado sí recuperó, en un día sí recaudó, pero por todo esto que hemos conversado y por otros factores, tiene que restituir, devolver, reintegrar a los particulares. Creo que ahí va parte de este repensarle al país con una reforma fiscal hacia el futuro. Claro, el tema de los municipios, y el doctor Napoleón Santamaría ha sido muy claro, que depende mayoritariamente del Estado y uno no sabe cómo gastan cuando esto debiera ser de transparencia. En el caso de la devolución del IVA, ¿cuál es la explicación del retraso? Cuando hemos consultado al SDI, a la ministra de Finanzas, sí se han puesto recursos, sin embargo todavía hay un retraso. Esta semana precisamente devolvieron 2 meses, junio y julio, pero está pendiente agosto, septiembre, octubre y noviembre, 4 meses. ¿Cuál es la dinámica que tiene el SDI para esa devolución?
Normalmente hemos de presumir y debemos de asumir que no todas nuestras personas de esa edad consumen el mes de noviembre e inmediatísimamente, es decir, los primeros días de diciembre ya presentan su reclamación. Esto es lógico y prudente que un Estado tenga el último trimestre, mientras los ciudadanos hacen sus reclamos, mientras hacen sus peticiones, etcétera, como un proceso normal de devolución. Pero no se entiende que se demore más de 90 días asignando. Además, la ley dice claramente que toda devolución del IVA tiene que producirse en un plazo no mayor a 90 días. Si la ley establece eso y la razón lo comprueba o lo reafirma, el Estado tiene que tomar esta asignatura de forma obligatoria y cumplir con esta devolución del mes de enero del 2026. Creo que no solo por política pública, sino por atender a nuestros ciudadanos de la tercera edad, esto debe cumplirse a rajatabla. Los ciudadanos de la tercera edad, este reintegro de fondos necesitan, lo hemos repetido contigo, señor Miguel, lo necesitan no solo para completar los afortunados que tienen pensión jubilar, para completar su pensión jubilar, sino fundamentalmente para aquellos ecuatorianos que nunca tuvieron la dicha de tener una pensión jubilar y que hoy ya forman parte de estas huestes de las personas de la tercera edad, es decir, mayores de 65 años, reciban una congrua recuperación o reintegro de devolución del Estado de $60, que les permita en algo llenar la canasta de alimentos básicos. Y Miguel, yo te daba las cifras de la sesión anterior, donde vemos que cuando en el mes de noviembre el Estado habló de anticipar el 13º sueldo, vimos que afortunadamente tenemos una orientación de todo esos nuevos recursos. El 62% de esos fueron a compras tarifa cero y solo el 38% restante, el 38% restante, al tarifa 15%. ¿Qué significa eso? Que el ecuatoriano, una vez que recibió esos fondos, los orientó a salud. Dijo, a ver, ¿qué me falta? Me faltan mis medicamentos, mis vitaminas, qué sé yo, mis probióticos, lo que fuese. Y orientó sus recursos a la compra de medicamentos, lo cual es una compra sana, correcta, coherente. Esto evita externalidades de salud pública. Nuestros temas de salud pública no colapsan. Bueno, muchas razones para que se oriente de buena manera ese consumo. Dos, alimentos. Otros grandes grupos o segmentos de bienes que no tienen tarifa, o estos productos con tarifa cero, son alimentos, y si se orientan también están. Tercero, educación. Generalmente la educación en el Ecuador no está sujeta a tarifa, ninguna de IVA, y por lo tanto parece que está finalmente a vivienda. Mira tú, si los ecuatorianos también hacemos este ejercicio inteligente de aportarle al país para que todos los recursos, o la mayoría de recursos que llegan a los ecuatorianos se orienten a estos bienes de calidad, salud, educación, vivienda, alimentación, entonces sí le damos una mayor fortaleza a nuestra economía, porque afortunadamente la mayor cantidad de esos bienes sí se producen en el Ecuador. No necesitamos importar, la mayoría no necesitamos importarlo, y por lo tanto dinamizamos nuestros factores de producción. Esto es un tema de pensarle, de reorganizarle a nuestro país. Siempre nos hemos cuestionado contigo, Miguel, ¿cómo sacar el país adelante? Y la respuesta es sí, hay cómo sacar el país adelante. Hay que sentarse a pensarla, a quererla, a replantearla a nuestro país. Desde luego, a volver a estos casos insignes de corrupción que nos laceran como país, como nación, como ciudad, ¿no? No podremos salir, por ejemplo, a nivel ciudadano, que siempre hemos sido críticos, y no solo con el municipio de Quito, sino con todos los que se dedican a estas locuras de malgastar los fondos, que si ya es un grave error malgastar fondos públicos, es un delito, y efectivamente es un delito penal que debe ser asesinado con la mayor rigurosidad de la pena, el tema del hurto o del mal uso del fondo público. Hay un caso de Contraloría ya en el municipio de Quito, donde la Contraloría del Estado, no el señor de la esquina, no el político sino el juez de cuentas del país, ya le dice al municipio, vea, aquí hay 2.5 millones de actos de corrupción, no se debió pagar. Eso lo está diciendo la Contraloría. ¿Qué es lo que corresponde en derecho? Que el municipio se defiende. Y si no se defienda, que se vayan presos desde el señor Pavel Muñoz, un pésimo alcalde de la ciudad, y todos los aláteres que hayan participado, que la justicia diga que hayan participado en este acto de corrupción. Porque ya vimos los ecuatorianos que
El que lo hace en lo poco, lo hace en lo mucho, dice la edad popular. Ya vimos que gracias a una denuncia pública donde muchos quiteños nos indignamos y saltamos inmediatamente, no se consumó el famoso caso, el bochornoso caso del chancho piño, donde se compraba un plato de hornado en Ciudad de Miguel, solo para dimensionar lo que le está pasando al municipio de Quito y a muchos municipios del país. Si el alcalde de Quito, este señor Muñoz, entendiera que ser funcionario público es un privilegio porque forma parte de este 37% de privilegiados que me incluyo, estamos en el empleo pleno, porque luego hay un 63% que no tienen empleo, mírate, pero el del sector público es más privilegiado. ¿Por qué? Porque él tiene recursos públicos para tener su salario. Muchos de esos funcionarios entraron por méritos que fuesen pero otros tantos por favores políticos y no merecen estar ahí. Y otros tantos pueden ser bien reemplazados por jóvenes mucho más capacitados y talentosos. Resumo, ya ser funcionario público es un privilegio, tener un sueldo es privilegio. Lo absurdo, Miguel y amigos, piensen ustedes es que en el Ecuador discutimos que les vamos a dar un plato de hornado al funcionario público. Todo lo contrario. El funcionario público, que, insisto, es un privilegiado por tener un sueldo y salario superior al sector privado y que es asegurado con sueldos públicos que lo pagamos nosotros, los restantes con nuestros impuestos, y que, por cierto, proveen generalmente un mal servicio público, en vez de recibir más beneficios de los recursos públicos a través de estos agasajos, ellos, de sus recursos, deberían agasajar a los que no tienen empleo, a los cerca de 5.2 millones de ecuatorianos que están en pobreza y pobreza extrema. En Quito tenemos cerca de 960,000 personas en pobreza y pobreza extrema. Eso deberían hacer los funcionarios, no estarles agasajando. Esto el señor Pavel no entiende, él no entiende nada de la administración y por eso se pierde. Pero ya es terrible que los agasajemos y los agasajemos con sobreprecio. Afortunadamente, insisto, este caso no se dio, pero estos son los dislates, los antivalores, los anticonceptos que tenemos en el Ecuador y en Quito y en las demás ciudades. Esto es lo que hay que cambiar, que los nuevos jóvenes se enchufen en un nuevo pensamiento de sacar. Ay, ¿cómo aumentar esto, Miguel y amigos? Seguro que sí. Aquí lo que falta es conocimiento, autoridad y quererle a nuestro país y a nuestra ciudad. Doctor Napoleón Santamaría, ¿cree usted que esta tendencia al consumo de productos exportados va a mantenerse en el balance frente a los productos nacionales grabados con tarifa de IVA 15%? Esta es una excelente pregunta, Miguel, porque mira, y esto es a los jóvenes del país, ¿no? Hay que volver a replantearles el tema de que ellos no valen más porque utilicen la camiseta con un logo X y S para cualquiera. No, sus finanzas no están bien orientadas y su cuenta de bancos cada vez es menor para satisfacer el ego de tener los zapatos de la marca Y y la chompa de la marca X, que generalmente son importadas. Pero no solo que son importadas y que eso significa un desgaste de fondos nacionales hacia el exterior, y que no están vinculados a una actividad productiva y de desarrollo humano en general, sino que adicionalmente están sobrepreciadas. Yo he hecho varios ejemplos de esto a nivel académico en la Universidad de América. Siempre hacemos estas tertulias con decimos, mire, ¿cuánto cuestan unos zapatos deportivos nacionales? Marca cualquiera. Sí, vale X valor. ¿Y cuánto vale unos deportivos del exterior? Vale X por 7, por 8 veces. La pregunta es, ¿por qué los costos de producción, o por qué el precio sube 7, 8 veces y los costos de producción son lo mismo? Si la tela es mide la misma, si bueno, quizá un poco mejor la de afuera, etcétera, pero tampoco es que sea una cosa exorbitantemente distinta y diferente. Y la respuesta es por marca. Usted cuando compra un producto del exterior no está comprando ni más tecnología, ni mejores productos, ni mejor tela, ni nada de esto. Lo que está comprando es marca. Y cuando los ecuatorianos entendamos que una economía no se desarrolla cuando compra marca, sino cuando produce marca. No se desarrolla cuando compramos regalías, sino cuando generamos intangibles para cobrar regalías. Dicen, le diramos luego la tortilla, entonces ahí va a pasar lo que tú dices, Miguel. El país comenzará a comprar menos y a comprar mejor.
El país tiene ese reto. Nuestros sectores de comercio, nuestros consumidores, nuestros ciudadanos, nuestras empresas tienen este gran reto hacia el futuro. Comprar menos del exterior, más nacional, pero comprar mejor del exterior. ¿Qué es mejor comprar del exterior? Maquinaria, computadoras, tecnología, ciencia. Eso sí es necesario comprar, almacenarla y crear en nuestros laboratorios universitarios de ciencia y tecnología mejores y mayores productos. Esto sí es una forma de desarrollo del país. No es una forma de desarrollo para el país, no es una forma de desarrollo si es que destinamos para comprar bienes y servicios suntuarios de marca nocivos para el medio. Peor si son nocivos. El Ecuador tenía un consumo, y eso lo vamos a sacar para diciembre, Miguel. Ahí te prometo enviarte estadísticas de cuánto gasta el ecuatoriano promedio en bienes de consumos nocivos, es decir, licores, cigarrillos, juegos, albur, pornografía y demás bienes o servicios que todavía se siguen consumiendo y les salgan al Ecuador, no solo porque los capitales se van, sino porque afectan la economía familiar de estas personas que se desenchufan en lo que es el consumo coherente para su desarrollo personal y humano. En razón, Miguel, el Ecuador el próximo año tiene este gran reto de repensarse. Creo que hemos llegado a superar, parecemos esos nadadores que llegamos a estirar la mano hasta el otro lado y estamos a salvo. Este año cerramos salvo. Hay amenazas, hay retos, pero también hay oportunidades para el 2026. Pienso, aspiro y deseo que si trabajamos en una reforma tributaria que suena fuertemente y que el país la necesita, una buena reforma tributaria, si nos acopiamos del conocimiento y del talento de muchos profesionales, de universidades, de colegios profesionales, de cámaras de la producción, etcétera, en un documento madre y se lo presenta para que el Ejecutivo con su equipo de trabajo lo pula y luego lo lleve al Ejecutivo, creo que el país necesita esto urgente, Miguel. El mundo le reclama al Ecuador, le presente cuál es su estructura fiscal. ¿Qué le ofrece el Ecuador a los inversionistas del exterior en lo que respecta a la estructura fiscal para que aterricen capitales y se den inversión extranjera? Eso, ese mensaje, esa invitación formal, seria, profunda, técnica, el Ecuador no la ha enviado en los últimos 50 años. Esto es lo importante. Tenemos que ir hacia adelante en una reforma tributaria que le presente al país en el concierto internacional para atraer inversión extranjera. La única manera y camino de desarrollo de este país. Bien, como siempre, muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, temas de interés como las importaciones y el consumo de bienes locales y exportados. Napoleón, muy amable. Saludos, mi querido Miguel. Un fuerte abrazo y ya nos vemos unas lindas fiestas. Muchas gracias, muy buen día de igual manera. 7:59 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad para hablar sobre la producción de energía en el Ecuador frente a fantasmas como la reducción de lluvias que pudiera afectar a la generación hidroeléctrica. Invitado el doctor René Ortiz, exministro de Energía. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.